El día de hoy les venimos a presentar nuestro caso clínico titulado Herida por objeto cortante en el antebrazo. Nosotros somos Gabriel Omar, Richard Cure, Samuel Loyo, Merecimania Mitola y Jimena Osorio. El nombre del paciente es Miguel Pérez de Arco, un hombre de 38 años de edad, procedente de Barranquilla, su profesión es ingeniero civil y es jardinero aficionado. Además de eso, actualmente se encuentra casado y reside con su esposa. El paciente refiere: me corté la parte de abajo del brazo izquierdo con la podadora y no para de sangrar, me duele mucho, lo que se traduce como una herida en la cara anterior del antebrazo izquierdo. El paciente ingresa al Hospital Universidad del Norte con un cuadro clínico de evolución de 2 horas posteriores al accidente con la podadora eléctrica, produciendo una herida cortante longitudinal en la cara anterior del antebrazo izquierdo, lo que le imposibilita la movilidad del miembro afectado. El paciente presenta dolor tipo ardor, 10 de 10 en la escala de dolor, sin ningún tipo de irradiación o síntoma agravante. También cuenta con sangrado activo. El paciente refiere que posterior al accidente su esposa le aplicó una gasa a manera de alivio de Alicia. El paciente no cuenta con ningún tipo de antecedente clínico previo, ni tampoco con ningún tipo de antecedente familiar. Signos al examen físico. En la inspección general, el paciente se encontraba alerta, consciente y orientado. GLACO 15 de 15. Cooperaba con el examen físico y se evidencia integridad en las funciones vitales. Sus signos vitales eran temperatura 37 grados, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 18, presión arterial 130/80, saturación 98, peso 80 kilos y talla 1,75. Cabeza, cara y cuello, tórax y aparato respiratorio, sistema cardiovascular, abdomen, sistema nervioso y extremidades inferiores y miembro superior derecho sin alteraciones y en parámetros normales. El miembro superior izquierdo presenta una herida aproximadamente de 7 centímetros en la cara anterior del antebrazo, con sangrado activo, presenta eritema y calor, que estos dos se dan por la vasodilatación, ya que el aumento del flujo de sangre hace que se ruborice la herida y presente calor. El tumor se da por el aumento de la permeabilidad, ya que salen los líquidos y se forma un edema. El dolor se da por el corte de las terminaciones nerviosas y esto genera un dolor agudo y punzante. Y la limitación de la movilidad debido al dolor se da por los 4 signos cardinales que dije anteriormente. Esto es un conjunto, ya que cuando presenta estos, la movilidad se limita. Bueno, damos inicio a la línea del tiempo. Comenzamos a las 10:45 am, que es el momento exacto donde se da el accidente. El paciente presenta una herida cortante con sangrado y dolor inmediato. ¿Qué estaría sucediendo en este momento preciso? Hubo la ruptura vascular, que se presenta de dos maneras, como vasoconstricción, y da inicio a una fase que se llama hemostasia. A las 10:48 am el dolor ya comienza a afectar, ya comienza a verse un poco más notorio, y lo cual limita la función. La esposa del paciente limpia y coloca gasa para tratar de detener este sangrado. ¿Qué estaría sucediendo en este momento? La hemostasia y la compresión con gasas. Ahora, ya en urgencias, que es la hora, el paciente llega a urgencias a la 1 p.m. Cuando él llega a urgencias sigue presentando el dolor pulsante, ardor, y el sangrado sigue moderado con la compresión de gasa que ya habíamos hecho previamente. Ahora, ¿qué está sucediendo ahora mismo? La vasodilatación y el aumento de la permeabilidad. 1:30 p.m. se le hace el examen físico al paciente, se muestra que hay una exposición muscular sin daño vascular ni infección. ¿Y qué estaría sucediendo en este momento? Edema visible e inflamación local. 1:35 p.m. y 1:45 p.m. En este lapso de tiempo se limpia, se anestesia y se hace una sutura a la herida, se coloca un vendaje estéril. Pero ¿qué sucedería en este momento? El rodamiento leucocitario, la adhesión firme, para ya finalmente llegar a lo que es la reparación. Al momento de producirse la lesión, se lesionan las 3 capas cutáneas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. En este orden, la epidermis está compuesta en un 90% por queratinocitos, siendo la barrera de protección física y química de la piel. La dermis contiene en su mayoría colágeno y elastina, conteniendo vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Y por último, la hipodermis es en su mayoría tejido adiposo y tejido conectivo laxo. La herida no compromete directamente el tejido muscular. Al momento de producirse la lesión se generan 2 tipos de muerte celular: por daño mecánico y por isquemia debido al daño en los vasos sanguíneos. Estos 2 tipos de muerte liberan los DAMPs, que son ATP, ADN, ARN, partes mitocondriales, ácido úrico y HMGB1. Estos mediadores son reconocidos por los mastocitos y los macrófagos, los cuales inician respuesta inflamatoria inmediata. Además, los vasos dañados liberan endotelina, que será importante más adelante. El colágeno libre es el agente que actúa sobre las plaquetas para que liberen tromboxano A2. Este actúa sobre el músculo lisovascular para promover la vasoconstricción. Además de esto, también promueve la agregación plaquetaria para formar el tapón hemostático. La cascada de coagulación es activada por la vía extrínseca debido al factor tisular.
Esto hace que la tromboxina actúe sobre el fibrinógeno para generar la malla de fibrina. Esto le da un componente de resistencia al tapón plaquetario. Además de esto, la gasa comprime y ayuda a la vasoconstricción. Por último, el dolor agudo en este punto se genera por la bradicina, la cual genera un dolor punzante y es potenciado por la prostaglandina, la cual sensibiliza las terminaciones nerviosas. A la 1 de la tarde ocurre la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad después de la vasoconstricción. Aquí la vasodilatación ocurre en las arteriolas y el aumento de la permeabilidad ocurre en la vénula postcapilar. La vasodilatación es el aumento del diámetro de las paredes vasculares. Esto, como mencioné anteriormente, pues ocurre en las arteriolas y es estimulada por la histamina, que esta es liberada por los mastocitos y también ocurre gracias al óxido nítrico que está en el endotelio. La dilatación aumenta el flujo sanguíneo a la zona lesionada, produciendo eritema y el calor. También tenemos un aumento de la permeabilidad vascular, que permite la salida de líquido y proteínas plasmáticas hacia el tejido intersticial, formando el exudado. Este proceso es mediado por la histamina y la bradicina, provocando el edema o hinchazón. El mecanismo dominante del aumento de la permeabilidad vascular es la retracción de las células endoteliales. Aquí lo podemos ver en la imagen. Primero están más largas y aquí se contraen o disminuyen su tamaño para permitir el paso de las proteínas plasmáticas y del líquido. En este punto, la lesión ya presenta algunos de los signos cardinales de la inflamación, como el calor, rubor y tumor. Seguimos con la fase inflamatoria celular, que empieza con la adhesión débil o el rodamiento. Gracias a los macrófagos que liberan citocinas, la selectina P y selectina E son expresadas, y el leucocito expresa la glucoproteína sialil-lewis modificada. Estas se van a unir, permitiendo un rodamiento, como el nombre lo dice, disminuyendo la velocidad del leucocito en el vaso sanguíneo. Después de la adhesión débil, pasamos a la adhesión firme. En esta, las quimiosinas que fueron liberadas por los macrófagos en el sitio de lesión se unen al proteoglucano para que así el leucocito pueda identificar esta quimiosina, adherirse a ella y parar. Al unirse con la quimiosina, esta libera una cascada de señales que permite que la integrina de baja afinidad, como la podemos observar aquí, pase a convertirse a una integrina de alta afinidad, permitiendo que se una al ligando de integrina, también conocido como ITAM1. Después de la adhesión firme, pasamos a la diapedesis. En esta diapedesis, que es conocida como transmigración, el leucocito atraviesa uniones intercelulares, que se conoce como la vía paracelular. Paracelular quiere decir que pasa alrededor de la célula, no es transcelular ya que no atraviesa la célula como tal, sino que busca un lugar donde las uniones estén más débiles y trabaja con los PECAM, que son guías y ayudan a que la pared de los vasos no se rompa por completo, sino que pueda pasar tranquilamente este leucocito. Los PECAM1 son moléculas de adhesión y estas están encontradas normalmente donde está esta unión débil. Entonces el leucocito busca esta unión débil y ahí se va a encontrar con los PECAM que se van a adherir a él, permitiendo el paso paracelular. Después de la diapedesis pasamos a la quimiotaxia. ¿Qué es la quimiotaxia? Muy simple, simplemente que el leucocito pasa al lugar donde hay mayor concentración de quimiosinas. También es conocido como migración direccional y eso permite llegar al sitio de lesión. Luego de la quimiotaxia pasamos a la fagocitosis. La fagocitosis es producida por un fagocito, ya puede ser un neutrófilo o un macrófago. El neutrófilo es más pequeño y es el primero que llega al sitio de lesión, mientras que el macrófago es más grande, pero llega más tarde, ya que su acción es prolongada. Ahora vamos a dar paso a las etapas de la fagocitosis. Primero, el fagocito reconoce los restos celulares. Después, estos restos celulares son ingeridos por la membrana del fagocito para luego formar un fagosoma. Después de esto, el fagosoma se une con los lisosomas que están dentro de esta célula y van a formar el fagolisosoma, en el cual se va a dar la destrucción. La destrucción se lleva a cabo por la explosión oxidativa, que es estimulada por la NADPH oxidasa, la cual genera especies reactivas de oxígeno que son altamente tóxicas y destruyen el material ingerido. Por último, damos paso a la reparación tisular. En esta, los macrófagos localizados en la dermis empiezan a liberar factor de crecimiento en vez de citocinas. Ya en urgencias se hace la limpieza, anestesia y sutura. La sutura va desde la epidermis hasta la dermis para disminuir la carga de trabajo de los macrófagos. Y aquí tenemos el detrás de cámaras de nuestro proyecto. Y esta es nuestra bibliografía. Nosotros consultamos el libro de patología de Robbins, capítulo 2 y 3, y utilizamos unos artículos de internet. Muchas gracias.